Saludos a todos los que están presentes. Es mi mayor deseo que el tiempo que estemos juntos en esta oportunidad sea un tiempo en el que Dios pueda hablar a nuestras vidas, que podamos todos tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra de Dios, de tal manera que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y de esta manera podamos todos comprender las verdades que hoy nuestro Señor Jesucristo tiene para compartirnos. Mi nombre es Jorge Eliezer Navarrete y esto es Biblia Lectores, Academia y Didáctica Teológica. Vamos a dar inicio a nuestro tema planteándonos cuál es el propósito que nos reúne en esta oportunidad para el estudio de la Escritura. El propósito de este quinto encuentro académico es exhortar e instruir a los discípulos de Cristo que participan en el presente curso a desarrollar procesos de restauración a los hermanos en minusvalía espiritual. Es decir, aquellos que cojean de una pata a causa de pecado, basados en el amor fraternal y en la rectificación transparente de su propia vida. Tenemos una agenda temática que queremos cubrir en esta oportunidad y es la siguiente. En primer lugar, la introducción al presente encuentro. En segundo lugar, hacer una revisión de la afirmación número 6, que es lo que nos compete en esta oportunidad, en la perspectiva contextual del discurso. En tercer lugar, entendamos la estructura de esta sección literaria. En cuarto lugar, principios que rigen al proceso de restauración, parte 1, ley del boomerang en negativo. En quinto lugar, principios que rigen al proceso de restauración, parte 2, no gastes pólvora en samudos. Número 7, número 6, principios que rigen el proceso de restauración, parte 3, la oración. Número 7, principios que rigen al proceso de restauración, parte 4, ley del boomerang en positivo. Y por último, conclusiones y desafíos. Vamos entonces a iniciar nuestro temario con la introducción. Esta imagen ya es conocida para ustedes, lo vieron en el grupo, y he decidido comenzar con esto. Todos, absolutamente todos, los seguidores de Jesucristo, históricamente, desde cuando Jesús llamó a los primeros discípulos, todos cogíamos de una pata, aunque algunos intenten disimular esto sin éxito. Hay quienes pretenden mostrarse como perfectos en la vida y resulta que estamos en un proceso de perfección, pero alcanzaremos estar completamente perfectos cuando estemos ya en la presencia de nuestro Dios, ya sea que partamos de este mundo físico o ya sea que Jesucristo venga por segunda vez. El apóstol Pablo le decía a los creyentes de la iglesia de Filipos que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. En otras palabras, hasta cuando Jesucristo venga por segunda vez. Entre tanto, estamos en este proceso de perfección, pero ninguno es perfecto. Así que todos cojeamos de una pata. Los discípulos de Jesús, los 12 apóstoles, cada uno tenía su propia área de oportunidad, su pata coja. Pedro, ya conocemos muchísimo acerca de él, su impulsividad, su reactividad, y aparte de esto, bueno, cogió de tal manera que fue realmente sorprendente al negar
a Jesús y 3 veces. Así que, aunque queramos disimularlo, todos tenemos una pata coja en lo que respecta a la vida de fe. El hecho de que tus comportamientos pecaminosos sean diferentes a los míos no te hace mejor hijo de Dios que yo y viceversa. Así que tenemos que aceptar estas verdades, aunque nos resulten un tanto incómodas. Por otra parte, otra verdad que es un tanto incómoda es que nos encanta señalar a los que se equivocan o pecan. No sé, pero hay personas que están pendientes de la vida de los demás para ver en qué se equivocan, para inmediatamente señalar. Bueno, eso es realmente triste, pero es una verdad que tenemos que admitir que ocurre. Otra verdad un tanto incómoda es que nos entretiene hacer leña del árbol caído. No solamente el hecho de que nos gusta señalar a las personas que se equivocan o pecan, sino que aparte de eso, de manera morbosa, también nos entretiene hacer leña del árbol caído. Otra verdad es que nos fascina dar consejos a otros para corregirles sus pecados. Nosotros nos consideramos en cierta manera, apuntando a lo que decía al principio, un dechado de virtudes. Y entonces nos encanta conversar con los demás para decirle, oye, mira, permíteme hacerte una recomendación. Bueno, pero cuando se trata de nosotros, nos disgusta que nos señalen nuestros pecados. Y respondemos de manera agresiva, airada, a la persona que nos está haciendo alguna observación en pro de nuestro bienestar espiritual. Yo sé, estoy claro, absolutamente claro que estas verdades son incómodas. Pero si tenemos una reserva de humildad en nuestra vida, que yo estoy seguro que sí la tenemos que aceptar que estas cosas ocurren entre nosotros. Pero, ¿qué tiene el Señor Jesucristo que decirnos en la tarde de hoy? Tiene que decirnos muchísimo indiscutiblemente. Y para ello vamos a ver seguidamente esta quinta afirmación que nuestro Señor Jesucristo hace en el Sermón del Monte dentro del flujo del contexto literario de este sermón. En la sexta afirmación, que es la que nos compete en este momento, la cual dice las relaciones del discípulo están basadas en el modelo de amor de Dios y no en la crítica, trata de los principios que rigen al proceso de restauración que necesitamos llevar a cabo ante nuestros hermanos que cojean de una pata en su vida de fe. El Señor establece aquí, en esta sección literaria, la ley del boomerang, con un doble perfil, uno negativo, la crítica condenatoria a nuestros hermanos, y otro positivo, el bien que le hacemos a otra persona. En este sentido, Jesús nos enseña que todo cuanto hagamos en esta vida desde la perspectiva de las relaciones fraternales, se nos devolverá inevitablemente. El Señor señala nuestra hipocresía al querer corregir al hermano que cojea de una pata, sin nosotros corregir previamente nuestra propia vida, que precisamente también cojea de la misma pata. La oración en la restauración es indispensable, nos lo presenta el Señor Jesús. Pero debemos saber que hay hermanos que nunca querrán ser restaurados. Esta es la esencia de esta sexta afirmación
que presenta el Señor Jesús dentro del flujo literario del Sermón del Monte. El contexto anterior fue la sección que tratamos en el encuentro anterior, en el encuentro número 4. Y en este encuentro estuvimos revisando la sección literaria que va del capítulo 6, verso 19 hasta el 34, donde hablamos acerca de la dependencia del discípulo de Jesucristo a Dios en medio de situaciones económicas estrechas. Entendimos perfectamente qué era lo que Jesús nos enseñaba en cuanto a hacer tesoros en el cielo, que es precisamente ayudar a los más desvalidos desde el punto de vista socioeconómico, y de esta forma, cada vez que nosotros ayudamos a alguien necesitado, estamos acumulando riqueza en el cielo. Y el Señor nos exhortaba en aquella oportunidad que si nuestro ojo era bueno, todo nuestro ser estaría lleno de la luz de la generosidad, de la luz de la solidaridad, de la luz de la empatía, al considerar la necesidad de nuestros hermanos y poder satisfacerlas a pesar de que nosotros mismos estemos atravesando estrechez económica. Y que si acaso alguien tiene ojo malo, estaría todo su ser lleno de oscuridad. Su ser estaría lleno de ambición, estaría lleno de avaricia, estaría lleno de amor al dinero, de egoísmo. Y sabemos que el amor al dinero, como lo dijo el apóstol Pablo, es raíz de todos los males. Por eso el Señor concluye en esta primera parte de la sección literaria que revisamos en el encuentro anterior, diciendo que si nuestra luz es tinieblas, ¿cuánto más no lo serán las propias tinieblas en nuestra vida? Y esta conclusión se extendía hasta decirnos que no se podía servir, teniendo ojo malo y queriendo acumular tesoros aquí en la tierra, no se podía servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Así que lo más conveniente, como nos lo establece el Señor Jesús en la segunda parte de esta sección literaria, era que abandonemos el afán por, por cubrir nuestras necesidades socioeconómicas. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros y nos ponía tres ejemplos, tres figuras al respecto: las aves del cielo, los lirios del campo, y que nadie podía cambiar su realidad, es decir, su estatura, 45 centímetros, por más que se afanara. Y nos decía también que teníamos que abandonar el afán por cubrir estas necesidades, tomando en cuenta que este es el comportamiento de los gentiles, de la gente que no conoce al Señor Jesucristo. Entonces, en lugar de afanarnos, nos dice que hagamos dos cosas. Primero, busquemos el reino de Dios y su justicia. Ya habíamos oído a Jesús en el sermón del monte, en cuanto al Padre Nuestro, decir: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Buscar el reino de Dios es buscar su autoridad, su señorío, su gobierno sobre nuestra vida, someternos a nuestro Dios, aún estando en situaciones económicas precarias. Y segundo, que hiciéramos la justicia del reino. La justicia del reino ya lo entendemos perfectamente por el contexto inmediato y por el contexto mediato, que es el libro completo, que tiene que ver con ayudar a aquellos que tienen necesidad, a pesar de que nosotros también estemos en estrechez económica. Este panorama nos invitaba a la reflexión en toda esta realidad que nosotros estamos viviendo en nuestro país actualmente, y saber que en medio de situaciones altamente precarias, estrechas, y que cada vez se van a tornar más complejas, nosotros, los hijos de Dios, podemos depender de Dios, de su gracia, de su poder proveedor, porque Él tiene cuidado de nosotros. El contexto posterior a la sección literaria que nos corresponde en esta oportunidad es la última afirmación que hace Jesús en el Sermón del Monte. Y esta séptima afirmación, que la veremos el próximo viernes,
está contenida en Mateo capítulo 7, versos 13 hasta el 27. Allí Jesús nos va a emplazar a todos nosotros. Después que él ha discurrido por 6 afirmaciones que hemos revisado, aquí en esta séptima, él nos pone a escoger, nos pone a decidir, nos presenta dos puertas con dos respectivos caminos que conducen a destinos absolutamente diferentes, diametralmente opuestos. La puerta estrecha nos lleva a la vida eterna, la puerta ancha nos lleva a la perdición. Nos advierte que tengamos cuidado de los falsos profetas, que los vamos a reconocer por sus frutos. Y en medio de todo esto, entonces nos presenta el corazón de esta última afirmación que Jesús hace en el Sermón del Monte. Y es que nadie que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O mejor dicho, no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Finalmente Jesús pone a sus discípulos y nos va a poner a nosotros a decidir. El que ha oído estas palabras y las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron las circunstancias adversas, difíciles, el país está cayendo en pedazos, había toda una serie de situaciones adversas, pero la casa permaneció firme. Pero el que me oye estas palabras, dice Jesús, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, su propia opinión, su propio criterio. Y entonces vinieron las circunstancias adversas y arrasó, cual aluvión, toda esa casa y no quedó absolutamente nada de la vida de esa persona. Así que en esta última afirmación Jesús nos emplaza a todos, nos pone contra la espada y la pared y nos dice, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Ya escuchaste todo lo que he presentado en el Sermón del Monte. Algunos se han incomodado, se han salido del grupo, se han salido del curso, no les ha gustado la línea dura que yo he presentado, representando a la vez el carácter mismo de Jesús, la curva emocional de Jesús en el Sermón del Monte, la cual presenté desde el primer día de nuestro encuentro. Algunos se han incomodado, otros han sido desafiados, otros han tenido mansedumbre y han recibido la palabra de Dios con humildad y han estado dispuestos a cambiar. Me han escrito por privado, hemos conversado, hemos seguido ahondando en las verdades que Jesús ha dicho. Pero en esta próxima sección, que es el final del Sermón del Monte, bueno, Jesús nos dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esta escritura que has estudiado? Bien, tomando en cuenta entonces este flujo literario, podemos pensar inmediatamente en el propósito de esta sección literaria. Jesucristo expone esta sección en su discurso para exhortar e instruir a sus discípulos en cuanto a cómo restaurar al hermano que cojea de una pata, basados en el amor y en la previa rectificación transparente de su vida. Y en cuanto a el aporte de este texto o esta sección literaria al Sermón del Monte, encontramos lo siguiente. Esta sección literaria del Sermón del Monte establece al amor y a la transparencia como fundamento del discípulo de Cristo en las relaciones fraternales. Cada sección literaria hace un aporte significativo al perfil del discípulo a la luz del Sermón del Monte, el cual vamos a revisar en nuestro último encuentro como cierre, para que cada uno de nosotros podamos tener la oportunidad de ver nuestra vida a la luz de este espejo del Sermón, de todos los aportes que hacen cada una de estas
secciones y podamos decir, bueno, creo que necesito hacer ajustes en esta parte estoy afirmado, pero creo que debo profundizar un poco más. Aquí definitivamente salí quebrado y necesito arrepentirme y venir a los pies del Señor y hacer el ajuste. Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo encuentro, que será el último de toda nuestra sesión de estudio del Sermón de la Montaña. Bueno, vamos a entender un poco la estructura de esta sección literaria que encontramos en esta oportunidad en el Sermón de la Montaña, capítulo 7, versos 1 hasta el 12. En esta sección nos vamos a encontrar básicamente como una especie de sándwich. Un sándwich delicioso, pero que nos confronta de manera muy frontal. En primer lugar, en el capítulo 7, versos 1 y 2, Jesús inicia con el juicio con el que juzgas, serás juzgado. Esto es lo que podemos llamar la ley del boomerang en negativo. En negativo, ¿por qué? Porque Jesús está tratando la ley del boomerang. Todos conocemos la figura del boomerang. Es este equipo que tenemos aquí, que lo lanzamos y él va a regresar a donde estamos nosotros ubicados. El punto de salida del boomerang es el punto de llegada. Y aquí Jesús presenta la ley del boomerang en el sentido negativo, algo en contra de nuestra propia vida. Y tiene que ver con el juicio. Jesús dice, con el juicio con que juzgas a otros, serás juzgado. Y ya lo vamos a entender. Pero note que al final el Señor también cierra esta sección literaria con la misma ley del boomerang, pero lo hace en sentido positivo. Lo que quieres que hagan contigo, hazlo tú a otro. Esta es, digamos, la parte superior de este sándwich y la parte inferior. Noten que se trata de lo mismo. Se trata de la ley boomerang, pero en sentido inverso. Aquí Jesús lo presenta en un sentido negativo que va en contra nuestra, y aquí en el final nos los presenta en la misma ley del boomerang, pero desde el punto de vista positivo. Ahora, en el medio, encontramos entonces los principios de la restauración, que incluye también a la oración. Y esto está en el capítulo 7, versos 3 al 11. Toda esta sección extensa que es el relleno de este sándwich es indicativo por la tapa superior del sándwich y por la tapa inferior del sándwich que todo lo que está entre el pan superior y el pan inferior de este sándwich, todo tiene que ver exactamente con lo mismo, que es el amor y la transparencia con la que nosotros debemos proceder en la vida. Cuando vemos estas características que tiene esta sección literaria, nosotros entendemos que estamos frente a un inclusio. Ya todos nosotros sabemos lo que es un inclusio porque lo he comentado en la primera sesión literaria que revisamos, que fue con relación a las bienaventuranzas. Comenzaban con una promesa y finalizaban con la misma promesa, porque de los tales es el reino de los cielos y porque de los tales es el reino de los cielos, con dos rasgos diferentes de un mismo grupo de perfil. Aquí tenemos otro incluso, que es otra técnica literaria para la redacción de documentos, y esto lo que nos indica es que todo
esta sección literaria está relacionado exactamente con lo mismo. El amor fraternal es la base fundamental con la que nosotros necesitamos abordar a los hermanos que cojean de una pata, que están en minusvalía espiritual por causa de comportamientos pecaminosos. Pero no solamente el amor es lo esencial, sino que en toda esta sección nuestro Señor Jesucristo nos presenta también la rectificación transparente de nuestra vida. Y ya vamos a entender todo esto como si fuésemos niños de 5 años, porque el Señor tiene una exhortación fuerte para todo y cada uno de nosotros en esta oportunidad. Vamos a revisar nuestra próxima eh, sección temática que tiene que ver con los principios que rigen al proceso de restauración. En este caso, vamos a hablar de la ley del boomerang en negativo. Vamos a leer el texto. El texto nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No es nada suave lo que nos está diciendo el Señor Jesús aquí. El simple hecho de emplear la palabra hipócrita ya nos habla del talante emocional con el que nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí en esta parte de la sección que nos corre. Cuando el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, el Señor está hablando de una prohibición, de un mandato en negativo. Es interesantísima la construcción en el texto original en el griego. Este mandato que dice aquí, no juzguéis, se encuentra, es un verbo en presente imperativo. Y esto significa que Jesús les estaba diciendo, paren de juzgar. Era una acción que ya venían haciendo, pero por la construcción verbal significa que debían parar de juzgar, que dieran un alto a ese proceso, porque parece que es lo habitual en nosotros, los seres humanos. Y Jesús nos dice a nosotros hoy también, paren de juzgar, deténganse. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito es para que no comiences a ser juzgado. Aquí cambia la estructura verbal. Cuando Jesús inserta el propósito, lo inserta con una construcción verbal que da la idea de inicio de acción. El propósito de parar el juicio que nosotros hacemos hacia otras personas es para que nosotros mismos no comencemos a ser juzgados. Qué interesante esto. Aquí ya se establece esta ley del boomerang, pero en un sentido negativo, porque va en contra nuestro, va en nuestro perjuicio. Jesús está diciendo, detengan esa tendencia a juzgar a otros, para que ustedes eviten ser juzgados, porque van a comenzar a juzgarlos a ustedes también. Pero ya vamos a ver que esa vuelta que viene hacia nosotros, de comenzar a ser juzgados nosotros, no es exactamente por cualquier comportamiento pecaminoso nuestro. Vamos a avanzar para que lo podamos entender con suma sencillez, como si todos fuésemos niños de 5 años. Luego el Señor establece la razón por la que hay que parar el proceso
o la tendencia de juzgar a los demás, para que evitemos que nosotros comencemos a ser juzgados también. Y la razón es que nos cae precisamente la ley del boomerang. Y aquí voy a hacer, y pido disculpas por esto, pero quiero ser un poquito, echar mano de algún tecnicismo lingüístico que nos va a ayudar a entender este verso número 2. Esto que tenemos aquí es una técnica de exégesis para textos de argumentación que recibe el nombre de diagrama en bloque. Nos permite ver con mayor facilidad la estructura de textos de argumentación que suelen ser complejos, como es este caso. Jesús está estableciendo la razón, ya lo dije, por la cual había que parar de la tendencia a juzgar. Y él dice, porque seréis juzgados. Ah, muy bien, Jesús, seremos juzgados. Pero ahora Cristo establece los parámetros entre los cuales nosotros comenzaremos a ser juzgados. ¿Cuál es ese parámetro? Con el juicio con que juzgamos. Esto es interesante. Esto que está aquí es lo que se conoce desde el punto de vista técnico de la sintaxis como un dativo de agencia impersonal. El que el agente que lleva a cabo este juicio sobre nosotros, porque el verbo está en voz pasiva, seréis juzgados. Entonces, este verbo en voz pasiva, seréis juzgados, requiere de un agente que haga la acción. Y en este caso, el autor, Mateo, él inserta este dativo de agencia impersonal. ¿Qué es lo que va a juzgarnos? Ok, con el juicio. ¿Con cuál juicio, Jesús? Con el que tú juzgas. Es decir, lo que yo emito como juicio hacia otra persona es exactamente el mismo juicio que yo voy a recibir. Y la segunda parte de este versículo lo corrobora, porque Jesús dice, esta conjunción causal por causa de esta conjunción copulativa y también entonces tiene extensión hacia la segunda parte, porque os será medido. ¿Con qué seremos medidos, Jesús? Con la medida con que medimos. Exactamente, con la misma cinta métrica que nosotros usamos para medir la vida de los demás. Con esa misma cinta métrica seremos nosotros medidos también. No se trata de ser juzgados por cualquier otro comportamiento pecaminoso. Se trata de ser juzgados por el mismo comportamiento pecaminoso que nosotros estamos señalando en la vida del hermano. Permítanme decirlo con una expresión popular, al menos acá en Venezuela, que no es exactamente lo más puro, pero ilustra lo que está diciendo el Señor Jesús. Y es lo siguiente, el que escupe hacia arriba le cae en la cara. Esto es lo que está diciendo Jesús en versión popular de este refrán que al menos acá en Venezuela se da. El que escupe hacia arriba le cae en la cara. La tendencia de nosotros, los seres humanos, es ver en los demás lo que son nuestros propios errores. Los podemos detectar con suma facilidad porque en nosotros están a flor de piel y en relieve, en primer plano y en relieve. Lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que no podemos escapar de la ley del boomerang.
Nuestra tendencia es ver en los demás lo que son nuestros propios errores y los señalamos. Pero entonces, en el resto de los principios que nos va a presentar el Señor Jesús, vamos a encontrar pautas de cómo superar toda esta situación de manera victoriosa nosotros mismos y también con relación a la persona que estamos llamados a ayudar también. Pero no podemos emprender un proceso de restauración sin seguir estos principios que nuestro Señor Jesucristo nos está estableciendo aquí en este texto. Así que el primer principio que nos presenta el Señor Jesús tiene que ver con la ley del boomerang en negativo. Debemos evitar esta ley del boomerang porque definitivamente es cuchillo para nuestra garganta. Con el juicio con que nosotros juzgamos a los demás, seremos juzgados. Y con la medida con la que medimos a los demás, nosotros mismos seremos medidos. El segundo principio que nos presenta el Señor Jesús para llevar a cabo un proceso de restauración de manera exitosa tiene que ver con rectificar con transparencia nuestra propia vida previamente. Escuchemos cómo dice el texto. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan a vosotros y os devoren. ¿Qué es lo que encontramos en este texto? En primer lugar, encontramos una primera recriminación. Examina tu vida antes que la del otro. Noten la figura que utiliza Jesús. Jesús es hijo de un carpintero, José. Él conocía perfectamente el taller donde trabajaba su papá. Sabía que cuando estaban picando madera para hacer distintos muebles, podría salir una astilla, podría salir una pajilla, acerrín en diferentes formas. Y entonces Jesús sabía que todos ellos allí en Galilea, en Israel, conocían esta figura perfectamente y por eso la emplea. Y entonces hace una primera recriminación porque miras la paja, esa astilla que ha salido de un listón, de un trozo de madera. ¿Por qué miras esa paja y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Qué interesante es. Nota que la astilla que sale de un listón es exactamente la misma composición molecular que el listón completo, que la viga completa. Es exactamente igual. Si se hace un examen físico-químico de esa astilla, nos vamos a encontrar exactamente con el mismo resultado al analizar el listón completo. Por eso Jesús ya había dicho en la primera parte, en el primer principio, que debemos evitar pues, caer en la ley del boomerang en negativo, porque con la medida con la que nosotros medimos, con esa misma medida seremos medidos. Claramente queda aquí explicado por el ejemplo que trae a colación nuestro Señor Jesucristo, que nuestra tendencia es ver en el otro los comportamientos
pecaminosos, los errores, las áreas de oportunidad que esa persona tiene, que son exactamente las mismas, son de la misma estructura molecular. La paja, la astilla, sale de la viga o del listón. Es exactamente lo mismo. Entonces, Jesús, aquí en primer lugar, nos dice, nos recrimina. Oye, examina primero tu vida antes de la vida del otro. Eso está muy claro acá. Pero lo segundo que hace es una segunda recriminación. Estás inhabilitado por defecto. Lo hace en forma de pregunta también. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? ¡Oh! ¡Qué tremendo es nuestro Señor Jesucristo! Primero, nos dice en este segundo principio de rectificar con transparencia nuestra vida previamente, primero nos dice, examina tu vida primero. ¿Por qué vas a estar viendo en los demás lo que son tus propios defectos, lo que son tus propios pecados? Pero lo segundo que nos dice es, mira, entiéndelo, entiéndelo. No puedes, no puedes hacerlo porque estás inhabilitado por defecto. O sea, ¿cómo tú tienes la osadía de querer componerle la vida a otra persona que tiene una paja, apenas una partícula de todo un aserradero que tienes tú metido en el ojo? ¿Cómo se te ocurre? Mira, es algo descabellado, dice el Señor Jesucristo. No lo puedes hacer. Cuando Él dice, oh, ¿cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar. Está diciendo, estás inhabilitado completamente. Entonces, ¿cuál es la línea de acción? Y es lo que sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo. Da la instrucción, rectifica primero y luego ayuda a otro. Pero antes de dar la instrucción, nos ubica moral y éticamente, porque no nos merecemos, no los merecemos. Porque esa tendencia natural que tenemos en ver en los demás, lo que son nuestros propios defectos, sin nosotros tener la humildad necesaria para acercarnos al hermano, es hipocresía. Es hipocresía. Por eso, antes de dar la instrucción, Jesús dice, hipócrita, nos ubica moral y éticamente. Eres hipócrita. Entonces, ¿cuál es la línea de acción? Rectifica primero. ¿Cómo lo dice Jesús? Saca primero la viga, el listón de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando nosotros mismos reconocemos con humildad que cojeamos de una pata, y yo estoy seguro que todos aquí, todos sabemos de cuál pata cojeamos. Aquí no hay inocentes. Aquí no que, oye, ¿y de qué paja? ¿Y de qué pata cojearé yo? No, no, aquí no hay ninguno que pueda decir esto. Estoy absolutamente seguro. Todos sabemos de qué pata cojeamos. Bueno, ¿cuál es la línea de acción? Hermano querido, hermana querida, tenemos que primero solventar nuestra vida. Tenemos que ponernos a derecho nosotros delante de Dios. Tenemos que rectificar nosotros. Tenemos que decirle a Dios que nos ayude a superar esa tendencia pecaminosa que tenemos, ese comportamiento pecaminoso que tenemos. Y entonces, cuando estemos rehabilitados, es cuando estaremos aptos
para poder ayudar a otra persona. Antes es hipocresía, dice Jesús. No caigamos en ese terreno de la hipocresía, mis queridos hermanos, de querer corregir en otros los que son nuestros propios defectos. La línea de acción, la repito, es rehabilitar nuestra vida primero, con toda humildad, con mansedumbre, delante de Dios. Dios, ayúdame. Cuando ya nosotros entonces estemos rehabilitados, tenemos moral para decirle al hermano, oye hermano, ven acá. Voy a empezar por, ¿sabes qué? Yo tenía y este comportamiento pecaminoso, igual que tú. Pero Dios me hizo consciente de esta realidad. Y yo con humildad acepté mi área de oportunidad en mi vida de fe. E hice lo que recomienda Proverbios 28:13. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Hermano, yo hice esto y créeme, Dios me ayudó, Dios me transformó. Y yo vengo a ti ahora en este momento, no con una cara de hipocresía para señalarte a ti tu comportamiento. No. Yo vengo aquí porque yo he experimentado la gracia de Dios transformadora. Y vengo a decirte que así como Dios me ayudó a mí a transformarme, a superar esa área de oportunidad en mi vida de fe, vengo a decirte que tú también lo puedes hacer. ¡Wow! Mira, ese es otro cantar, absolutamente otro cantar. Por lo tanto, es el camino que tú y yo tenemos que seguir. Ahora, Jesús nos hace una advertencia frente a este proceso hermoso de restauración. Y es como una advertencia parentética porque él va a seguir después con un tercer principio dentro del proceso de restauración. Y esta advertencia de modo parentético es no gastes pólvora en Zamora. No gastes pólvora en Zamora. Miren, hay hermanos que están en un comportamiento pecaminoso y a ellos les importa nada estar en esa condición. No tienen conciencia. Estos son los que están representados en este texto por los cerdos. No le tiren las perlas a los cerdos. Las perlas que son este proceso hermoso de restauración, donde tú vas a abrir tu vida transparentemente delante del hermano y le vas a decir, mira, yo era así, siendo hijo de Dios, mira, yo era así. Yo era mentiroso, yo era ambicioso, yo era avaro, yo era egoísta, yo era igual que tú. Jesús dice, mira, no echen las perlas a gente que es indiferente a eso. Los cerdos van a ver eso, lo van a pisotear, no van a hacer nada. Y está el otro caso de los que responden con rabia. Bueno, chico, ¿cuál es el problema? Eso no es problema tuyo. ¿Qué es lo que pasa contigo? Ve tu propia vida, chico. Se enojan, te caen encima, te reprochan. Son los perros los que responden con voracidad, con violencia. Entonces Jesús dice, mire, hay hermanos que son así. No gastes pólvora en Zamora. Olvídate de eso. Es la advertencia que nos hace Jesús en este hermoso proceso de restauración. Ahora tenemos un tercer principio. Incorpora a la oración. Dios dará buenas cosas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará cosas buenas a aquellos que se lo piden? Por supuesto que sí. Ahora, ¿cuál es la instrucción en cuanto a la oración? Orar con insistencia. Nota esta progresión que presenta Jesús. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El hecho de utilizar esta progresión de verbos que todos apuntan exactamente a lo mismo, que es orar. Así de sencillo. Esta progresión, esta reiteración que va increciendo, tiene como idea comunicarnos insistencia. Ahora, recuerda que el contexto en el que estamos, en el proceso de restauración, cuando nosotros ya hemos rectificado nuestra vida y vamos al proceso de restauración con el hermano, la oración es indispensable. Dios nos los está aquí diciendo, el Señor Jesús nos los está aquí diciendo. Y nos lo dice con tres verbos diferentes que apuntan a lo mismo para que entendamos la insistencia de la oración en este proceso de restauración. ¿Por qué hay que orar? Porque hay fuerzas del mundo espiritual de las tinieblas que quieren mantenernos a nosotros esclavizados a comportamientos pecaminosos. Van a presentar tentaciones permanentemente. La tentación va a estar a la carga en lo que respecta a nuestra área de oportunidad. Y entonces necesitamos entrar en un terreno donde vamos a enfrentar una batalla. Vamos a luchar contra las fuerzas de las tinieblas que quieren mantener a un hermano atado, cautivo a un comportamiento pecaminoso y lo vamos a sacar de aquí. Entonces necesitamos la oración. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, ¿cuál es la razón? Jesús dice, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abrirá. Nuevamente retoma esta progresión increciendo de verbos, que todos están orientados hacia lo mismo. ¿Y cuál es la razón? La podemos resumir diciendo la ley de la respuesta en la oración. Cuando Jesús dice, porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Cuando Jesús dice esto, es porque se trata de una ley. Miren, es ley que si oramos en favor de un hermano al cual queremos restaurar, es ley que Dios va a responder. Eso es ley. Eso es lo que nos está diciendo Jesús como razón. Luego presenta una ilustración de los padres humanos. Bueno, ¿qué padre que su hijo le pide un pan le da una piedra? Ninguno, ninguno. Es una pregunta retórica y la respuesta está implícita, ninguno. O que si le pide un pez le va a dar una serpiente, ninguno va a hacer eso. Eso está absolutamente tácito, nadie lo va a hacer. Entonces, Jesús presenta aquí lo más hermoso como conclusión cuando dice, pues si vosotros siendo malos. Ese pues es la conclusión de esta ilustración. ¿Y cuál es la conclusión? Dios, como buen padre, da cosas buenas. Pero, ¿cuáles cosas buenas?
vamos a ver coronado nuestro esfuerzo de restaurar a un hermano que tiene una tendencia pecaminosa. No solamente le vamos a hablar con nuestro propio ejemplo de superación, sino que a la vez Dios va a mover el corazón de esa persona a través de la oración. Esta parte del Sermón del Monte la hemos tergiversado ocasionalmente y tomamos este texto fuera del contexto en el cual se encuentra y predicamos cosas buenas, pero que no son las que este texto enseña en realidad. Todo este proceso de oración está enmarcado dentro de la restauración. Devolver a este hermano a los estándares originales de la vida de un hijo de Dios que dibuja una sonrisa en el rostro de Dios. El proceso de restauración. Y por último, el último principio que nos presenta nuestro Señor es propiciar la ley boomerang en positivo, es decir, a favor. Y esto es realmente sumamente interesante. Jesús dice, ya como conclusión, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedla vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor? Aquí Él concluye toda la sección. Comenzó con la ley del boomerang en negativo. No juzgues para que no seas juzgado. Porque con el juicio con el que tú juzgas, serás juzgado. Y con la medida con que tú mides, serás medido. Comienza con la ley boomerang en negativo. Y aquí va a concluir con la ley boomerang en positivo. Esta conjunción, así que, es una conjunción hilativa. Ya lo mencioné en el encuentro anterior. Una conclusión hilativa es una conclusión que presenta una conclusión de todo lo que se ha venido diciendo anteriormente y establece una línea de acción, en este caso una línea de acción en positivo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la línea de acción? Aquí está la recomendación de Jesús, la ley del boomerang a favor. Todo lo que tú como ser humano, como cristiano que eres, quieres que hagan contigo, hazlo tú con ellos. Tú quieres recibir respeto, da respeto a la otra persona. Tú quieres recibir generosidad en tu vida, tú tienes que ser generoso con otro. Lo que damos a los demás, eso recibimos en positivo. Queremos ser tratados con amor. Tenemos que tratar a los demás con amor. Queremos ser, queremos que las personas nos admiren por seguir una vida ceñida a la palabra de Dios. Tenemos que también darle admiración a quien lo hace, sin caer, por supuesto, en idolatría ni en adulaciones. Mi querido hermano, mi querida hermana, esta es la ley del boomerang en positivo. Alguien en algún momento la llamó la regla de oro. A mí me parece que es más ilustrativo pensar en la ley del boomerang. Lo lanzamos y regresa a nosotros. Lanzamos amor, vamos a recibir amor. Lanzamos empatía, vamos a recibir empatía. Lanzamos respeto, vamos a recibir respeto. En positivo. Y nota la razón que da el Señor Jesús. La razón, y aquí está el corazón de este texto. La esencia de la vida de fe es el amor. El amor. Y la ley y los profetas lo atestiguan. Esta es una firma de Jesús.
porque esto es la ley y los profetas. Lo menciona en otras ocasiones. Esto es la ley y los profetas. Es como una firma técnica que certifica, refrenda lo que se habla. En este caso, se ha hablado es de la ley del boomerang. Lo que tú haces con los demás, eso harán los demás contigo. Y Jesús dice, esto es un hecho indefectiblemente real. De manera inexorable, esto ocurre así y ocurrirá siempre. No hay excepciones. Cuando Jesús dice esto es la ley y los profetas, es porque el corazón de la ley es el amor al prójimo, el amor a Dios. Pero Jesús está tomando ahora la esencia de la otra parte de la ley, que es el amor al prójimo, porque es en el contexto en el que él está hablando cuando se trata de restaurar a hermanos que tienen alguna pata coja. Jesús está tomando la esencia de la ley y la esencia de los profetas, que es el amor. Los profetas hicieron su respectiva valoración ética y moral del pueblo de Israel por amor, por amor. No había otro móvil. Dios les envió profetas a Israel cuando estaba unido bajo Saúl, bajo David, bajo Salomón, y luego, después de la muerte de Salomón, reino del norte, reino del sur, envió a partir de la muerte de Salomón 19 reyes en el norte, 19 reyes en el sur. Envió profetas en estos contextos monárquicos del reino del norte, el reino del sur, por amor, por amor. Entonces, Jesús está tomando la esencia de la ley y la esencia de la acción de los profetas en medio de Israel, el amor. Porque esto es la ley y los profetas. Esa firma de Jesús significa dalo por hecho. Esto es un tiro al suelo. Si tú quieres amor, entrega amor a los demás. Si quieres respeto, respeta a los demás. Esto es un tiro al suelo. Es la manera como Jesús lo está diciendo. A modo de resumen, los principios que rigen en la restauración los tenemos aquí. En primer lugar, evita la ley boomerang en negativo, que va en contra tuya. En segundo lugar, rectifica con transparencia tu propia vida previamente. En tercer lugar, incorpora a la oración. Dios dará cosas buenas. ¿Cuáles son esas cosas buenas? Que veremos coronado nuestro proceso de restauración, viendo esa vida restaurada y dibujándole una hermosa sonrisa en el rostro de Dios. Y el cuarto y último principio, propicia la ley boomerang en positivo, es decir, a tu favor. Ahora bien, yo sé que aquí en la sala hay personas como mi hermana Luz Marina que les gustan los quiasmos. Bueno, velo de esta manera. Aquí está un quiasmo espectacular que nos ayuda a entender esta estructura, que es un poco compleja, pero cuando lo vemos así con esta técnica del quiasmo, una figura de dicción que nos permite ver la estructura del texto de manera mucho más clara, podemos entender entonces que estamos frente a un quiasmo mixto. Se llama quiasmo porque tiene la figura de una X, por eso recibe el nombre de quiasmo. También se conoce con el nombre de figura quística. Este quiasmo mixto, los pares A, que es la tapa del sándwich, ¿recuerdan? Superior y la tapa del sándwich inferior, es un quiasmo de pares antitéticos. Aquí es
la ley del boomerang en negativo y aquí es la ley del boomerang en positivo. Es una antítesis. Por eso se trata de pares antitéticos. Y los pares B que están en el medio. Por eso la correspondencia de la oración con este proceso de restauración es sintético complementario. Los pares que son sintéticos hay de diversa variedad, una variedad realmente sumamente extensa. Y si quieres saber más de esto, te invitamos a participar de nuestra Academia de Biblia Lectores, la Academia de Estudios Hermenéuticos, donde allí tenemos un curso exclusivamente donde interpretamos poesía hebrea y estos son principios que rigen la poesía hebrea. Este par es un par sintético complementario. ¿Por qué? Porque la parte, la segunda parte B, complementa, complementa la primera parte B. Son ambos complementarios. Entonces, si lo quieres ver de esta manera, como lo establecí bajo el criterio de los principios, bueno, lo tenemos aquí. El principio número 1 y el principio número 4 forman el par A y es un par antitético. Y principio 2 y principio 3 son pares sintéticos complementarios. Bien, estamos ya llegando al final. Y en este final, después de lo que hemos revisado, yo te pregunto a ti, ¿a dónde vas con esa pata hinchada? ¿A dónde vas? Mira, todos, todos cojeamos de alguna pata, todos. Y estamos en este proceso de transformación, de renovación, de crecimiento. Por eso estudiamos la Biblia, por eso estamos haciendo este curso, para que Jesús nos ayude a corregir nuestra vida. Pero entonces, como tenemos patas hinchadas, bueno, ¿a dónde vas con esa pata hinchada? Vamos a pensar en lo siguiente para todos nosotros en esta ocasión. ¿Cuál es la pata de la que coges? Yo sé que tú lo sabes. No quiero que por favor lo pongas allí en el chat de Zoom. No, no estoy hablando de eso. Pero es una pregunta para ti y para mí. ¿Cuál es la pata de la que coges? Segundo, ¿te ocurre que sueles ver en otros esa misma situación de la cual adoleces? Eso lo está estableciendo el mismo Señor Jesucristo. Eso no lo estoy estableciendo yo, porque Elías Navarrete Grado. Jesús nos está diciendo que solemos ver en los demás lo que son nuestros propios defectos. Si es así, entonces, ¿a dónde vas con esa pata hinchada? ¿A dónde vas? El Señor ahora nos confronta y tenemos que hacernos una cuarta pregunta. ¿Cómo te ayuda lo aprendido hoy a ser un mejor hijo o hija de Dios? ¿Te vas a quedar con la pata hinchada? ¿Vas a seguir viendo en los demás lo que son tus propios errores, tendencias pecaminosas? ¿A dónde vas con esa pata hinchada? ¿A qué te invita Dios hoy para ayudar a otros con sus patas cojas? Es decir, tus mismas oportunidades de mejora. ¿A qué te invita Dios hoy? Bueno, Dios nos invita a que evitemos la ley boomerang en negativo. Dios nos invita a que rectifiquemos con transparencia nuestra propia vida previamente a restaurar a otros. Dios nos invita a incorporar a la oración, porque Dios da cosas buenas. Vamos a ver coronado nuestro esfuerzo de restaurar a hermanos que están en minusvalía espiritual a causa de sus patas cojas. Y por último, Dios quiere que propiciemos la ley boomerang en positivo.
que hagamos cosas buenas a otros para que nosotros también recibamos esas mismas cosas buenas. Quisiera terminar con este texto bíblico que, aunque no es necesario desde el punto de vista hermenéutico, usualmente en los textos narrativos buscamos un texto prescriptivo, pero estamos frente a un texto normativo, es un discurso dado nada más y nada menos por el mismo Señor Jesucristo, y eso ya lo hace prescriptivo, es decir, eso ya lo hace normativo. Prescriptivo significa que cuando usted va al médico y le prescribe un antibiótico porque usted está en un proceso infeccioso, esa prescripción usted tiene que cumplirla sí o sí. A eso nos referimos con textos prescriptivos, textos normativos. Pero para refrendar aún más lo que dijo Jesús, permítame terminar con este texto de la pluma de Pablo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, que es la ley del amor, según el contexto en el capítulo 4 y 5. Porque el que se cree ser algo, la última Coca-Cola del desierto en la vida de fe, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia pata coja. Hasta la próxima semana, mis queridos apasionados por las escrituras.